Bueno, pues muchas gracias. Siempre es bonito que te coman la oreja. No son verdad muchas de las cosas, pero vamos, queda bien. Bueno, mirad, como ha dicho Mariloli, yo estoy casado felizmente y tengo 4 niños. El segundo se llama Álvaro, pues desde que era chico, vamos, recuerdo dibujos suyos teniendo, yo no sé, 3 o 4 años, desde que quería estudiar medicina. Bien, iba apañado. Los hijos son bastante apañantes. Yo de lo mejorcito que conozco. Y entonces iba bien, pues venga, medicina, estupendo, y medicina, hasta este año, que es cuando hace la selectividad y entra el año que viene en la universidad. Y se le ocurre decirnos que está pensándose lo de medicina porque se está inclinando para estudiar física. A su madre le dio un shock nervioso que todavía tiene efectos secundarios. Su hermano mayor se preocupó seriamente por su salud mental y yo me sorprendí. Bueno, física, sí. De todo tiene que haber la viña del Señor. Y fuimos, en fin, por ayudarle a discernir y todas esas historias, pues fuimos a hablar con un conocido que nos presentaron que es físico. Entonces, de entrada nos tranquilizó el verlo porque era aparentemente normal. Y cuando total hablamos con él, bien, muy bien, a lo que voy, toda esta instrucción. El tío se nos presentó diciendo que era físico, que estaba trabajando en la universidad y tal, pero su especialidad era la teoría del caos. La teoría del caos. Mira, yo no tenía ni idea de lo que era eso, pero me encantó el nombre. La teoría del caos. Y yo voy a desarrollar la charla esta que hemos tocado basándome en la teoría del caos. Porque después me picó la curiosidad y resulta que eso de la teoría del caos es un estudio de sistemas muy complejos, sistemas muy complicados en el que influyen muchos factores que se desarrollan de forma no predecible o difícilmente predecible, pero en el cual hay modificaciones pequeñas, se llaman atractores, al final que me lo preparo bien, modificaciones pequeñas que pueden tener repercusiones muy grandes. ¿Os suena lo del efecto mariposa? Eso es el ejemplo típico de la teoría del caos. Cuando yo preparaba esta charla, yo veía, esto es muy complicado. Esto es muy complicado porque es hablar del movimiento de cursillos en la nueva evangelización, en una iglesia nueva, en un mundo nuevo, con un montón de matices, con un montón de circunstancias, con mucha diferencia, incluso en el movimiento de cursillos entre nosotros, muchas diócesis distintas, muchas realidades diferentes, caos y complejidad. Pero al mismo tiempo pensaba, oye, pero como en la teoría del caos, es decir, es cierto que es una realidad muy compleja, y creo que es importante ser consciente, estamos en una realidad compleja, y lo que yo voy a tratar de pintar es una realidad compleja, pero hay modificaciones pequeñas que pueden tener mucha repercusión. Yo también lo veía, esto era un poco hablar, un libro que yo leí hace tiempo, de González Carvajal, se llama Entre la utopía y la realidad. O sea que además de la complejidad, resulta que muchas de las cosas que a mí me toca exponer son utópicas. Pero ese es el camino entre la utopía y la realidad. Total, que ese es un poco el planteamiento. Es decir, nos toca afrontar una situación compleja, con respuestas complejas, con muchos factores, pero tenemos que ser capaces de buscar en esa complejidad posibilidades de actuación que puedan repercutir de gran manera. Yo creo que esto es un punto que merece que le dediquemos mucha atención. O sea, que seamos conscientes de que estamos en un momento en el que precisamente por eso tenemos que pararnos a buscar líneas sencillas de actuación en la complejidad que nos rodea. Esto es un sucedido real. En la época de la Guerra Fría, ¿os acordáis lo de la carrera espacial? Los rusos y los americanos, de quien mandaban antes el cohete a la Luna. Entonces los americanos estaban desarrollando un sistema de escritura que les permitiera tomar nota en la cápsula espacial cuando estuvieran en gravedad cero. Y desarrollaron unos sistemas incluso de tinta de gravedad no sé qué, unos sistemas de
bueno, como fuera, para que escribiera, tiene unos sistemas raros para escribir unos diseños, y se gastaron 600 o 700 mil dólares. Y al mismo tiempo, no conseguían resultados. Al mismo tiempo, los servicios de espionaje se fueron a ver qué estaban haciendo los rusos. Y les llegó la noticia, oye, que los rusos ya lo han conseguido. Bueno, pues venga, vamos a pillarles, ¿qué es lo que están? Los rusos habían desarrollado un lápiz. Un lápiz que escribía en la gravedad cero, un lápiz. Yo le voy a pedir prestado a los rusos el lápiz y voy a tratar de trazar el bosquejo general en esta realidad compleja que nos toca vivir de lo que es el movimiento de cursillo construyendo una nueva iglesia para una nueva evangelización. O sea, lo mío es trazo gordo y después a cada uno de nosotros nos tocará ir haciendo el trazo fino adecuado a nuestra realidad. ¿Vale? Vale. No, me decís que no me rompáis el esquema. Yo voy a pasar de simbolismo de esto del Espíritu Santo y el agua y me lo voy a ver directamente. Vamos a ver. Digamos, el punto de partida es: para la nueva evangelización se necesita una iglesia nueva. Y eso lo habéis oído, creo que todos los que nos ha tocado estar aquí lo hemos repetido y no se nos ha ocurrido a nosotros. Es una realidad evidente, o sea, una nueva evangelización requiere una iglesia nueva. ¿Qué novedad? Pues mirad, ahí viene la primera contradicción, la novedad de siempre. La novedad de la iglesia es la novedad de siempre. Yo recogía el aforismo ese latino del Ecclesiam semper reformandam est. Yo lo digo para que quede muy bien así en latín, que es un poco el decir, oye, es que es verdad, o sea, la iglesia siempre va a estar renovándose. Y eso no es de ahora, eso es desde sus comienzos. Siempre va a mantener esa dimensión peregrinante. La esencia de la iglesia es estar recreándose continuamente. Por tanto, en ese sentido, la novedad es la misma novedad de siempre, seguir siendo siempre iglesia nueva. Y fijaros, no es entonces, o sea, hacer una iglesia nueva no es volver al paraíso perdido. No hemos dejado el paraíso perdido atrás. El paraíso está delante. Y por eso es el ir caminando hacia ese paraíso haciendo la iglesia nueva. Pero sí es cierto que esa iglesia, que tiene que ser permanentemente nueva, está en un entorno nuevo. ¿Os acordáis de la peli esa de los Oscars de hace unos años, en Tierra Hostil? Pues un poquito como eso. Es cierto que estamos en un entorno realmente novedoso. Y eso creo que es otra de las cosas que tenemos que tener muy clara. Y esta mañana don Raúl Versosa lo manifestaba de forma muy clara. El mundo en el que vivimos es un mundo nuevo. Es un mundo nuevo. Y es un mundo nuevo en los últimos siglos, y es un mundo nuevo en España en los últimos 50 años. O sea, el cambio que se ha producido en España sociológicamente es el país de Europa que más ha cambiado en los últimos 50 años. Y ahí podríamos meter todos los ismos y todas las realidades que ha ido describiendo esta mañana don Raúl. Es un mundo nuevo. Y no es el mundo que conocimos el mundo que existía cuando se inició Cursillos de Cristiandad, ni siquiera el mundo en el que existía cuando hicimos el cursillo muchos de nosotros. Es un mundo nuevo y tenemos que ser muy conscientes de esa novedad y tenemos que ser muy conscientes de la realidad de ese mundo, porque señores, cuando hablamos del mundo muchas veces parece que el mundo está ahí fuera. El mundo somos nosotros. O sea, todos los ismos y todos los condicionamientos y todas las facturas y todas las deficiencias de las que hablamos cuando hablamos del mundo son nuestras, y en nuestra forma de actuar y en nuestra forma de ser estamos contaminados por esa realidad del mundo. ¿Os acordáis que ya San Pablo decía, no os acomodéis al mundo presente? Lo decía en el siglo I. O sea, el mundo se nos pega de forma más clara, y entonces eso va a estar en nuestra realidad y en nuestro ser escuela y en nuestro ser iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Adaptarnos a esa realidad nueva y entender que la iglesia en este tiempo en España tiene que ser de una forma distinta a lo que ha sido en los últimos 50 años. Claramente. ¿Recordáis la frase de Benedicto XVI? La iglesia va a minorías creativas.
Tenemos que ser conscientes de que pasamos del centro, que ha estado ocupando la Iglesia en España durante un tiempo, a la periferia. Vamos a estar en la periferia y vamos a estar siendo minorías creativas. Por otro lado, como las primeras comunidades. Y eso sí que es estar en un entorno hostil. Ahora en Semana Santa han puesto, por lo menos allí en un montón de películas de estas de San Pablo, de las primeras comunidades. O sea, eso sí que era un entorno hostil y eso sí que era un tiempo nuevo. Pues mira, en cierta forma estamos llamados a eso, a volver a ese comienzo de la Iglesia, a recuperar esa dimensión original de la Iglesia, de ser capaz de insertarse en un entorno pagano, en un entorno en el cual está Dios y no está, y la gente busca a Dios y no sabe que busca a Dios, y la gente está deseosa de algo que no sabe lo que es. Esa es un poco la realidad en la que nosotros vamos a tener que estar, y vamos a tener que reconstruir esa Iglesia nueva. Y entonces es recuperar las dimensiones esenciales de lo que es la Iglesia. ¿Qué significa crear en esta realidad de hoy una Iglesia nueva? Fijaros, es recrear una Iglesia que sea antes que nada la Iglesia de Dios. Que dejemos de ser una Iglesia centrada en la Iglesia y que sea una Iglesia centrada en Dios y desde Dios a los hombres. Mira, yo me acuerdo hace 2 años en Córdoba celebramos el Cursillo 1000 y montamos una historia a través de la delegación de Apostolado Seglar, y vino a tener un encuentro con nosotros y a celebrar una Eucaristía en la catedral el cardenal de Rilco, que es el responsable del Pontificio Consejo para los Laicos en el Vaticano, el jefe de los laicos. Vale. Tuvimos una ponencia, tuvimos un coloquio, y al final del coloquio, prácticamente como última pregunta, como pregunta libre, le preguntamos: cardenal, de todo lo que hemos estado hablando, de todo lo que hemos hablado de la nueva, porque era de la nueva evangelización, de todo, ¿qué es lo más importante? Y el tío lo clavó. Quiero decir, el señor cardenal se expresó sumamente bien. Porque dijo, esa pregunta es muy fácil. Lo más importante es Dios. A mí, la verdad es que me sorprendió realmente. Lo más importante es Dios. En toda esta historia, lo más importante es Dios. Lo primero que la Iglesia tiene que recuperar es a Dios, ser la Iglesia de Dios, menos eclesial y más teologal, o más cristocéntrica, o más trinitaria, o más neumática, si eso sea neumática, porque sea Iglesia de Dios, será Iglesia de comunión, realmente, y porque sea Iglesia de comunión, será Iglesia que esté realmente al servicio de los hombres, para llevar a los hombres la vida, la buena noticia, la realidad de un Dios que se les hace cercano. Ese es el camino, recuperar lo esencial, recuperar, fijaros, esto es recuperar la eclesiología del Vaticano II, que lo que hizo fue recuperar lo esencial de la Iglesia y ponerla en diálogo y al servicio del mundo. Ir ahí a recuperar lo esencial. Pero fijaros, eso no lo va a hacer el Papa Francisco. Vaya por Dios, le estamos encasquetando tantas cosas. Eso no lo va a hacer el Papa Francisco. Nosotros pensamos, tenemos que hacer una iglesia nueva y se nos va la mente al Vaticano. ¿No? La verdad, pensamos en la cúpula de San Pedro. Cuando pensamos de la reforma de la iglesia, pensamos en la cúpula de San Pedro. Esa iglesia nueva que vuelva a lo esencial se hará realidad cuando la hagamos realidad nosotros, las comunidades eclesiales sencillas y normales que están en cada diócesis, en cada parroquia, en cada movimiento. La iglesia nueva, el Papa tendrá que hacer lo que le corresponda, pero se hará realidad cuando seamos cristianos realmente eclesiales. Y sobre todo porque somos mayoría, laicos. Cuando los laicos realmente nos demos cuenta de que somos la iglesia. A mí me hace gracia de que todavía se diga, no, los laicos es que también son la iglesia. No, perdón, nosotros somos la iglesia. Vosotros estáis al servicio nuestro, pero la iglesia somos nosotros. O sea, es cierto, o sea, la iglesia somos nosotros. Y entre nosotros tenemos quien nos sirve, quien nos guía, quien nos acompaña, que son nuestros presbíteros y nuestros obispos. Nosotros somos la iglesia. Entonces nosotros somos los que tenemos que construir la iglesia. ¿La nueva evangelización se hará por los laicos o no se hará? Lo hemos oído todos, ¿no?
cuando seamos iglesia. Y eso es despertar en los laicos, en los cristianos, a mí me parece, primero, el sentido comunitario de nuestra fe. Yo creo, y ahí nos metemos todos, que nosotros todavía no nos hemos dado cuenta de que nuestra fe es esencialmente comunitaria y que nuestra fe es para vivirla con los demás. Y si nuestra fe la vivimos con los demás, con y para los demás, como Jesús, con y para los demás, despertaremos a la dimensión eclesial de nuestra fe y seremos cristianos eclesiales. Romano Guardini, que fue un teólogo italo-alemán, escribió una frase preciosa que decía: se está produciendo un importante acontecimiento. La Iglesia despierta en las almas. Es bonito, la Iglesia despierta en las almas. Esto lo escribió en el año 1921. La Iglesia se despierta en las almas como mi mujer, cuando le suena el despertador, con un periodo de transición. Suena una vez, suena otra vez, suena otra vez. Yo desde el primero estoy con los ojos así, pero fíjense, son las pequeñas circunstancias que le dan vidilla al matrimonio. La Iglesia despierta en las almas, en las almas. En las almas, perdón, en las almas. O sea, eso es algo que si no se produce no habrá iglesia. La realidad de que nos demos cuenta de que somos iglesia, y porque somos iglesia construyamos comunidades eclesiales que realmente sean significativas, que realmente importen en nuestras vidas, porque hablen de nuestra vida y hablen a nuestra vida, y entonces nos importe ser de una comunidad eclesial. Hoy día importa mucho más ser del Betis. Hombre, y ser del Betis es una cosa importante, pero la pasión que tiene la gente del fútbol no la tenemos la gente de la iglesia por nuestra iglesia, por nuestras comunidades, por nuestros movimientos. Recuperar esas comunidades significativas en nuestras vidas, que sean integradoras, que sean comunitarias, que sean abiertas, que sean diferentes, porque somos personas distintas y necesitamos itinerarios diferentes, y tendrá que haber comunidades muy diversas, unidas en lo esencial, en Dios, en la comunión, en la evangelización, pero muy diversas en los proyectos y en las personalizaciones de los itinerarios de fe, y sobre todo unidas. Y eso creo que es un rasgo esencial para estos tiempos nuevos. Las realidades eclesiales, y meted ahí parroquias, movimientos, grupos, lo que sea, tienen que estar unidas, tienen que estar articuladas, tienen que estar, utilizando la terminología actual, tienen que estar en red. Tenemos que estar en red y tiene que haber una interconexión entre las distintas realidades eclesiales, porque así será cuando vayamos construyendo esa iglesia que realmente es de todos y para todos, caminos de todos y caminos para todos. Hasta aquí muy bonito, pero eso nos corresponde a nosotros hacerlo realidad, al movimiento de Cursillos de Cristiandad, porque nosotros, movimiento de Cursillos de Cristiandad, si os vais al punto número 74 de la segunda edición de Ideas Fundamentales, lo sabéis de memoria, ¿verdad? Sí, lo sabéis de memoria, aunque no sabéis que lo sabéis de memoria. El movimiento de Cursillos de Cristiandad es un movimiento de iglesia que con un método propio posibilita la vivencia, la convivencia, los fundamentales cristianos, ¿lo sabéis de memoria? Y ahora ya apuntáis que es el número 74. Lo primero que dice la definición es que somos un movimiento de iglesia. Antes que nada, somos movimiento de iglesia. Y un movimiento de iglesia, pues mirad, yo no he encontrado una definición definitiva y exacta, ni en el catecismo, ni en el código, ni en ninguna de las encíclicas, ni en ninguno de los documentos, o sea, como definición. Pero un movimiento eclesial es una realidad asociativa con un predominio del papel de los laicos que aparece en la iglesia como un itinerario nuevo de vivir la fe y de compartir la fe y de implicarse en el mundo. Una forma más de ser iglesia. Lo mismo que aparecieron las órdenes mendicantes, ahora aparecen los movimientos eclesiales, ¿vale? Una forma más de ser iglesia. Nosotros somos una forma especial de ser iglesia.
una forma complicada. Lo de complicado va a salir unas pocas veces. Porque fijaros, somos un movimiento, porque aunque se habla de movimientos eclesiales, realmente muchos movimientos se llaman movimientos y luego son asociaciones, porque el código lo que reconoce son asociaciones. Nosotros somos, precisamente porque lo hemos querido así, un movimiento, algo que no tiene unos límites precisos. Ideas fundamentales, es decir, porque ¿quién forma el movimiento de cursillos? O sea, cuando hablamos del movimiento de cursillos, ¿de quién estamos hablando? Y fijaros, aquí puede estar la raíz de muchos problemas que se nos plantean cuando hablamos entre nosotros. O sea, cuando hablamos del movimiento de cursillos, ¿de quién hablamos? ¿Quién es el movimiento de cursillos? Ideas fundamentales, en el número 89 dice: el movimiento de cursillos son los hombres y mujeres que después de haber hecho el cursillo se unen para intensificar su respuesta a Dios en 4 dimensiones, Y en el número 90 dice: la participación en el movimiento de cursillo es libre y abierta a todos los que han hecho el cursillo. Lo único que une a esas personas con el movimiento es su deseo personal de permanecer tomando parte activa en él. Cualquiera que haya hecho el cursillo y quiera permanecer tomando parte activa de él. El movimiento de cursillo lo compone cualquier persona que esté en una reunión de grupo, que esté asistiendo a una ultrella, que esté en una parroquia pero quiera seguir participando de las cosas del movimiento de cursillo. Es una realidad abierta y por tanto difícil de delimitar. Cuando hablamos de la inserción del movimiento de cursillo, cuando hablamos del movimiento de cursillo, estamos hablando de una cosa difusa. Por eso es muy importante que tengamos claro que precisamente por ser difusa necesita un ancla, algo que le dé identidad y solidez, y ese ancla es la escuela de responsables y el secretariado. ¿Quiénes son los de la escuela de responsables? Pues de todo ese mogollón que forma el movimiento de cursillo, unos pocos que han dicho: yo me voy a comprometer de manera especial para vivir mi fe sirviendo en el movimiento de cursillo, sirviendo al movimiento de cursillo, y voy a asumir una responsabilidad especial para mantener el carisma, la mentalidad, la finalidad del movimiento de cursillo. Y por eso los responsables y la escuela somos lo que da solidez al movimiento de cursillos en una diócesis. Y es por eso una estructura fundamental. Y es por eso que se nos dice que tenemos que tener claro que es una decisión libre. Si no queremos ser responsables, seguimos estando en el movimiento, sin problema. Nos pagan menos, eso sí, eso ya lo sabéis, pero no hay más historia. Pero si hemos optado libremente, hemos optado preferentemente. Y ya se ha debatido. Y señores, preferentemente no significa exclusivamente. Ya habéis oído, yo soy delegado diocesano de apostolado seglar. Y alguna tareilla lleva eso. Y yo, pues mira, más o menos lo estoy bandeando como puedo. Y creo que estoy prestando mi servicio en el movimiento y mi servicio en la delegación. O sea, y creo que puedo decir que he demostrado y demuestro mi opción preferente por el movimiento. Pero me he buscado la vida para compatibilizarlo. Opción preferente, opción prioritaria, no es opción exclusiva, pero es opción clara por el movimiento. Y cuando el movimiento nos necesite, ahí estamos. Entonces, como movimiento, con ese papel fundamental de la escuela, tenemos que ser una iglesia nueva para servir a la nueva evangelista. Y para mí eso significa primero, construirnos como iglesia. Que como movimiento de cursillos nos construyamos como iglesia. La iglesia siempre va a ser un edificio en construcción. Nosotros, como movimiento de iglesia, siempre vamos a ser un movimiento en construcción. Tenemos que construirnos como iglesia. Pero al mismo tiempo, tenemos que con otros construir la iglesia. O sea, fijaros que es una doble dimensión. Primero, recuperar en nosotros ese ser iglesia, como algo esencial y radical en nuestro ser. Somos iglesia. Y al mismo tiempo, con las demás realidades de iglesia, vamos a empeñarnos en construir esa iglesia nueva que el mundo y el hombre de hoy necesita para la nueva vida. Construir una iglesia nueva. Y entonces eso significa... Permiso.
Se le seca uno la boca diciendo estas tonterías también. Eso significa, primero, entendernos como iglesia, pensar en qué conciencia tenemos de nosotros mismos como iglesia. Y segundo, revisar qué dimensiones eclesiales del ser iglesia tenemos que replantear en nuestro movimiento. Lo primero es qué conciencia de iglesia tenemos nosotros, cómo nos pensamos, cómo nos consideramos como iglesia. Y eso significa pensar, tomar conciencia. No sé cuándo fue en Córdoba, en la escuela un día hice un experimento que dio resultados vergonzosos, que no voy a repetir aquí porque estamos a la hora de la siesta, pero pregunté, ¿cuál es el capítulo primero de Ideas Fundamentales? No lo estoy preguntando, no quiero yo poner en evidencia a nadie. El capítulo primero de Ideas Fundamentales es la mentalidad del movimiento de cursillo. El primero. Y si es el primero es por algo. Porque lo primero que decimos de nosotros mismos es que tenemos una mentalidad. Y una mentalidad es una forma de pensar, de entender las cosas, de entender a Dios, de entender al hombre, de entender al mundo, de entender a la iglesia y a la evangelización. En nosotros es imprescindible que exista esa dimensión pensante. Ideas Fundamentales dice, los miembros de las escuelas necesariamente deberán mantener una actitud pensante permanente dentro del movimiento de cursillo. Una actitud pensante, o sea, que reflexionemos sobre lo que somos y sobre lo que hacemos. Y mirad, una vez pensamos, y ya está, no hemos vuelto a pensar más. O sea, nuestro movimiento, por la dinámica del cursillo, por la dinámica, por lo bien estructurados que están los días del cursillo, sobre todo, tenemos nuestras charlas, tenemos nuestras mecánicas en las escuelas, pues nos hace muy fácil montarnos en el carro y que nos tire. Y nos acostumbramos a mecánicas, a rutinas y a comportamientos automáticos, que en algunas cosas son una ventaja, nos permiten ahorrar esfuerzos, pero en otras pueden ser un riesgo muy grande. Y es que vayamos dejándonos llevar por imágenes preconscientes o subconscientes pues de hace 50 años, y que no la hayamos contrastado con la realidad del mundo, con nuestra propia realidad, con la realidad de la iglesia. Necesitamos recuperar esa dimensión pensante y preguntarnos ahora a nosotros mismos, ¿cómo somos como iglesia? ¿Qué somos como movimiento de iglesia? Porque fijaros, a mí me parece que muchos de nuestros comportamientos, de nuestras actuaciones, subyacen a una determinada concepción de lo que somos como movimiento de iglesia. Yo eso lo hablé, lo recuerdo en todas estas historias de Ideas Fundamentales, en la cual os comentaba que hemos compartido muchas briegas con Monseñor Nel, y yo recuerdo que él me decía en una ocasión, o nos decía en una ocasión, muchas de las diferencias que hay a nivel del mundo, en cursillos, en problemas con el método, en problemas, radican de diferentes concepciones de iglesia y de diferentes concepciones de lo que es el movimiento de cursillo en la iglesia. O sea, para mí me parece muy claro que tanto en el mundo como también entre nosotros hay un modelo, y a lo mejor esto es un rasgo demasiado grosero, pero hay un modelo en el cual nos pensamos, sí, como un movimiento de iglesia, o sea, no hay ningún descelebrado entre nosotros, hay dos o tres que andan así, pero que piensen, no somos un movimiento de iglesia, no, eso lo aceptamos todos. Si somos un movimiento de iglesia, parte de la iglesia, vale, pero verá, nosotros tenemos nuestro propio carisma, nuestro propio camino, lo tenemos bien seguro, nuestro propio método muy consolidado, que no tiene nada que ver con el resto de métodos y de planteamientos de la iglesia, porque es nuestro método, que es el precursillo y el postcursillo, no sé qué, que funciona muy bien y lo tenemos muy constatado, y nuestros propios grupos y nuestros propios itinerarios, y nosotros sabemos que este es nuestro camino, estamos en la iglesia y este es nuestro camino, y nos sentimos seguros, confiados y autosuficientes. Y es un modelo de un movimiento de cursillo, un movimiento de iglesia independiente. A mí me parece que hay otro modelo que es más acorde a lo que realmente necesitamos, en el cual nos sentimos iglesia. Antes que nada, iglesia. Nos sentimos iglesia. Y nos sabemos con los demás. Somos en la iglesia con los demás. Somos parte de la iglesia. Y nuestro ser está en el ser con los demás.
Nuestra identidad viene, y nuestra identidad específica viene, del ser con los demás. Y necesitamos a los demás en la Iglesia. Y estamos al servicio de los demás en la Iglesia, a todos los niveles. Al interior del movimiento de Cursillo y al interior de la Iglesia diocesana. Y nos sabemos inseguros y necesitados, porque vamos como la Iglesia caminando, tratando de encontrar la mejor manera de servir mejor al hombre en cada momento concreto. Y por eso somos conscientes de que para esa tarea necesitamos a los demás, y los demás nos necesitan a nosotros. Y no podemos concebirnos de forma independiente a los demás. ¿Qué modelo de movimiento tenemos en la cabeza? ¿Dependiente o independiente? ¿En relación o por libre? Porque de eso depende muchísimo de lo que nos estamos jugando ahora mismo. Ese sería un primer punto, pensarnos a nosotros mismos como movimiento. Lo segundo sería recuperar, desde esa conciencia de movimiento, recuperar las dimensiones esenciales de nuestro ser iglesia. Somos iglesia. Somos iglesia. Y tenemos que ser iglesia en un mundo nuevo. Y tenemos que construir iglesia en un mundo nuevo. ¿A qué nos tenemos que agarrar? A lo mismo que os decía al principio, a lo esencial. ¿Qué es lo primero que tenemos que recuperar en nuestro movimiento? ¿Qué es a lo primero a lo que nos tenemos que agarrar hoy en nuestro movimiento para construirnos como iglesia y para ser iglesia? A Dios. Mirad, en nuestro movimiento, con sus limitaciones y con su grandeza, se hace realidad el misterio de la Iglesia. Y eso es aquello que describía en un libro von Balthasar que llamaba el todo en el fragmento. Nosotros somos un fragmentito pequeño de la Iglesia, pero en nosotros se hace presente Dios. En nuestro movimiento, como Iglesia, está Dios. Está Dios. Y es en nuestro movimiento en el que Dios se ha empeñado en escribir mi historia de salvación y vuestra historia de salvación, que se está escribiendo ahora en el movimiento de Cursillo. Y eso es lo que nos permite ser, el tener a Dios para nosotros y para los demás. Y eso es lo único que va a dar sentido a nuestro servicio y a nuestra actuación, que Dios está aquí. Y está en el movimiento de Cursillo, no solo en el Cursillo, que eso parece que lo tenemos muy claro. El encuentro con el Señor en el Cursillo, nuestra propia experiencia del Cursillo, por supuesto que está en el Cursillo, pero está en todas las demás realidades del movimiento. Dios está en las reuniones de escuela, Dios está en las preparaciones del Cursillo, Dios está en nuestras ultrellas, Dios está en nuestros grupos, Dios está en nuestras dificultades y en nuestros fracasos, en nuestros aburrimientos, en nuestros cansancios. En todas esas circunstancias humanas está Dios. Y en todas las personas que formamos el movimiento del Cursillo, en todas las personas de nuestras escuelas, en todas las personas de nuestros grupos, está Dios. Y se hace presente Dios. Y a pesar de todo, Dios está. Y mirad, y se sirve de melodías extrañas para hacerse presente. La pantera rosa. Voy yo a cumplir lo que me toca y voy a citar al Papa Francisco. No voy a hacer menos. Es de la homilía, nos lo mandó Pepe, es de la homilía de Pascua, ¿no? de la vigilia pascual. Y él decía, haced memoria, decía, recordad
lo que Dios ha hecho con vosotros. Haced memoria de lo que Dios ha hecho por mí, por nosotros. Haced memoria del camino recorrido. Haced memoria de vuestra historia con Dios, porque esto es lo que abrirá vuestro corazón de par en par a la esperanza para el futuro. Aprendamos a hacer memoria de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo tengo muy claro que yo no me entiendo a mí mismo, y me entiendo a mi vida, y me entiendo en mi realidad, y me entiendo a mi familia, sin reconocer lo que Dios ha hecho por mí en el movimiento de Cursillo. Y yo no quiero acostumbrarme de ninguna manera, y sé que ese riesgo lo tengo de manera permanente a mi lado, a dejarme meter en el carro de hacer las cosas porque las puedo hacer, porque sé manejarme, hacer las cosas y preguntarme en un momento, ¿dónde está Dios? Porque estoy metido haciendo cosas buenas en Cursillo, preparando historias de estas, sin el Señor. Yo no quiero acostumbrarme de ninguna manera a poder estar en el movimiento de Cursillo sin emocionarme al darme cuenta de que Dios está. Y sin reconocer cómo Dios se me está haciendo presente en mi vida a través de mi gente del movimiento de Cursillo. Yo quiero a la gente de mi escuela de Córdoba por muchas cosas, por muchos momentos en los que me han ayudado a nivel personal, en casa, pero sobre todo los quiero porque muchas personas de mi gente, de mi escuela, de mis curas, me han hecho presente de verdad la presencia del Señor en mi vida y me han permitido sentir y ver y saborear con sus palabras, con sus gestos, con sus miradas, con su cercanía, la presencia de Dios. Y al Señor le pido que esto sea una realidad permanente entre nosotros. El recuperar esa dimensión cuidadosa de que Dios está entre nosotros, en nuestras cosas, en las historias tontas y cotidianas del movimiento. Porque eso es lo que va a darnos realmente identidad, lo que va a hacernos sentir que estamos en casa. Y yo sé que en el movimiento estoy en mi casa, porque es la casa que el Señor me ha preparado y la gente que el Señor se ha preocupado de buscar para que caminen conmigo. Y por eso yo siento que claramente el Señor me ha llamado al movimiento de Cursillo y ese es mi sitio. Y solo desde ahí, desde esa presencia del Señor, podremos construir cualquier otra cosa o recorrer cualquier camino que queramos. Solo desde esa presencia radical del Señor entre nosotros y en el movimiento. Porque desde ahí, desde el Señor, ciertamente que podremos caminar en comunión. Caminar con la comunión como forma de vida, que sería la segunda dimensión esencial que tendríamos que recuperar en nuestro movimiento para construirnos como iglesia, ser un movimiento de comunión. Y mirad, yo sé que esto se ha hablado ya pues en unas 1200 o 1300 veces anteriormente, o más, pero no he encontrado ninguna forma de evitarlo. No, yo no he visto ninguna forma posible de hablar de iglesia nueva y no hablar de comunión, a pesar de que se habló en el encuentro anterior, en muchos plenos, en muchas escuelas, pero sabéis, también tengo la ligera percepción de que es un camino que no hemos terminado de recorrer del todo. Con lo cual quizás tengamos que seguir dándonos cuenta de lo que realmente significa hablar de la comunión entre nosotros. Darnos cuenta de que la comunión afecta a muchas facetas de nuestra realidad y, como os decía antes, es también un camino complicado. Yo voy a señalar solo 4 dimensiones en las cuales me parece fundamental que revisemos nuestra forma de vivir en comunidad. Primero, la primera dimensión, la más cercana, en nuestras escuelas y en nuestros secretariados y en nuestros grupos y en nuestras estrellas. O sea, en la realidad de nuestro movimiento cercano. Yo sé que en nuestros grupos, en nuestras escuelas, vivimos la comunión y estamos caminando ahí, pero yo tengo la percepción de que lo vamos haciendo a chispazos. A chispazos. Tenemos chispazos en los cuales disfrutamos y nos crecemos por la vivencia de la comunión,
y realmente nos permiten crecer y caminar, y luego nos apagamos. Y vamos dando chispazos. Y creo que lo que tendríamos es que procurar que los chispazos duraran más, que fueran más intensos y que se repitieran con más frecuencia. Porque si no, entre chispazos de comunión se nos cuela, pues creo que lo que se nos sigue colando, la acepción de personas, la separación, las distancias entre unos y otros, que si el secretariado y si la escuela, que si el conciliario y el presidente, que si los de mi grupo y los de los otros grupos, que si los coordinadores y los de los servidores, se nos va colando pues las quiebrecillas esas en la comunión, se nos va colando la falta de valentía para hablarnos honestamente, la falta de claridad para reconocernos cuando nos hacemos daño, se nos va colando la desesperanza, el acomodo, la rutina, y al menos esa es la realidad de lo que yo voy conociendo. Yo, si alguno considera que en su realidad de cursillos más cercana no está metido esto, pues no me lo creo. Pues no lo creo, porque no conozco ninguna realidad humana en la que esto no se produzca. No. Si tenemos claro lo que es la comunión, que no es llevarnos bien, que no estamos hablando del ambiente en la empresa de trabajo, que estamos hablando de la comunión en el Señor. Y eso es algo mucho más grande. Eso es sentirnos realmente. Yo no encuentro, o sea, realmente la expresión de Juan Pablo II en el Nuevo Milenio y en el número 43, aquello de la Iglesia como casa y escuela de comunión, sentir al otro como uno que te pertenece, darle espacio al otro, me parece una definición preciosa, y es entrar en esa dinámica en el que de verdad nos demos cuenta de que nuestra vida depende de la vida de los demás, y la vida de los demás depende de la nuestra. O sea, de verdad nos creamos lo que el Señor nos dijo, que nuestras vidas están entretejidas y que nuestra felicidad y nuestro sentido y nuestro ser tiene su meta en el sentido, en la felicidad y en el ser de los demás. Y que entonces yo realmente sienta que mi gente de escuela, los que me caen peor porque hay quien me cae peor, y los que siento más distantes porque también los hay, toda esa gente es gente mía. Y me duelan y me preocupen y me sienta responsable de ellos. Yo una vez les dije a la escuela en Córdoba que era como si matrimoniara con ellos. Porque cuando yo me casé me dijeron que yo me tenía que preocupar por la vida, por la santidad y por la presencia de Dios en la vida de Carmen, y ella lo mismo en la mía. Y a otro nivel, lo mismo en la escuela. Que yo me tengo que preocupar por el bien de mi gente, de mi escuela. Y entonces yo creo que eso es darnos cuenta de que es un camino que tenemos que recorrer, que tenemos que aprender a amarnos, que tenemos que aprender a querernos, que tenemos que aprender que querer no es solo emotividad, sino que es también inteligencia y voluntad y razón, y que tenemos que tener cuidado unos de otros, tener cuidado unos de otros, cuidado unos de otros. ¿Conocéis la teoría de las ventanas rotas? Dicen, es una teoría sociológica, que cuando en un edificio que está abandonado no se rompe ninguna ventana, pues el edificio se mantiene incólume, no hay problema. En el momento que se rompa la primera ventana y no se arregle, empieza a dar sensación de abandono. Se rompe otra ventana, se rompe una puerta, eso se va trasladando a todo el edificio y el edificio se desmorona, porque se va rompiendo poco a poco, por una ventana que se rompa. Vamos a procurar no rompernos ventanas, vamos a procurar cuidar de nuestros detalles para que las pequeñas tonterías entre nosotros no se vayan haciendo más grandes, no vayan haciendo entre nosotros esas quiebras. Y vamos a empeñarnos, y me parece otra dimensión muy importante, en ser constructores de comunión. O sea, que no solo sea que yo me lleve bien con mi gente, sino que yo me empeñe que en mi escuela se vaya creando comunión y que por tanto yo sea mediador de comunión y me meta en líos, y me arriesgue a que me hagan daño y me meta en follones y salga, por procurar que en mi escuela se solventen los conflictos y vayamos dando pasos juntos.
Y esa es una primera dimensión, la dimensión en nuestro secretariado, en nuestras escuelas, en nuestros grupos. Una segunda dimensión de la comunión en el movimiento de cursillos como movimiento, entre secretariados diocesanos y, si queréis, entre secretariados nacionales. Mirad, nosotros somos un movimiento de la Iglesia Universal. Somos un movimiento con una dimensión diocesana muy clara, pero somos un movimiento de la Iglesia Universal. Y nuestro ser está en ese ser movimiento de la Iglesia Universal. Y tenemos que tener sentido de movimiento universal. No somos solo en la diócesis, somos en la Iglesia Universal. Nosotros no nos hemos inventado a nosotros mismos en nuestra diócesis. A nosotros el movimiento nos ha sido dado desde ese movimiento de la Iglesia Universal. El movimiento no es nuestro. Por mucho que sea diocesano, por mucho que estemos bajo el obispo, el movimiento no es nuestro. Es de la Iglesia Universal. Porque este mismo movimiento está en Corea, está en Taipán, está en Chile, es un movimiento de la Iglesia. Somos un único movimiento de la Iglesia. Y necesitamos tener conciencia de eso que somos. Ahora mismo hay una... se nos destruyen las historias comunes y se nos dice no necesitamos tradición, no necesitamos historia común, no necesitamos proyectos, y esa es una característica de la sociedad en la que vivimos. Hay un libro que os recomiendo que se llama La corrosión del carácter, que habla de eso, de cómo la sociedad nos va diciendo podéis vivir por separado, no hace falta historias comunes. No es verdad. Necesitamos nuestra historia común. Necesitamos nuestra historia común como movimiento. Necesitamos sabernos entroncados en ese mismo tronco con esa misma raíz. Y entonces tenemos que tener conciencia, como os decía antes, de que no somos independientes, somos interdependientes. Nos necesitamos los distintos secretariados diocesanos, los distintos secretariados nacionales, porque eso, según como nos entendamos también ahí, repercute en nuestra forma de ser. Si nos entendemos como isla, sí, somos los del otro, pero lo que importa soy yo y mi diócesis. Y entonces yo me monto mi movimiento a mi aire. Y eso tiene un peligro, y es que nos deformemos. Eso, si tuviera tiempo, os explicaba lo que es la deriva genética. Luego os quedo con vosotros y os voy dando clases particulares. Pero eso es un organismo que se queda, o una población que se queda aislada, sin contacto con el resto de su población, evoluciona de una forma diferente y se convierte en otra especie. Si nos quedamos aislados en nuestra diócesis, nos convertimos en otra especie. Nuestro ser está en el ser común como movimiento, y por eso necesitamos esa historia y esas estructuras que nos permitan vivir la comunión, y necesitamos sentirnos que somos parte de lo mismo, y necesitamos sentir que tenemos que ayudarnos unos a otros. Mirad, lo que decía Germán y Lori, muchas veces entre nosotros pues nos vemos con recelo, nos vemos con distancia, no nos atrevemos a contarnos mucho las cosas, muchas veces por cuestiones metodológicas, por detalles del cursillo, del postcursillo, de no sé qué. Cuando lo real sería darnos cuenta de que eso que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer juntos. Y que no hay ningún problema en sentarnos a debatir, a discutir, a comentar, porque todo en nuestro movimiento tiene un porqué. Y las cosas que hagamos vamos a hablarlas, pero vamos a hablarlas juntos, y vamos a caminar juntos, y vamos a sentir que realmente necesitamos sentirnos corresponsables de las otras diócesis, de los otros grupos, y sentir que tenemos que implicarnos todos en ese mismo proyecto. Y por eso necesitamos estas historias, necesitamos los encuentros, necesitamos los plenos, necesitamos las conclusiones de los plenos, porque son los que nos pueden ayudar a ir pensando juntos y sintiendo juntos. Y por eso necesitamos lo de las ideas fundamentales. Si dentro de 50 años por lo menos se inventa una pastillita, y nos tomamos una pastillita cada uno y ya nos sentimos todos del mismo movimiento, pero mientras no sea, tendremos que ir agarrándonos a aquellos cauces, a aquellas herramientas, a aquellas estructuras que nos permitan conocernos,
que nos permitan identificarnos, que nos permitan darnos cuenta de qué es lo importante entre nosotros. Para mí, la experiencia más grande que he tenido en los últimos años en esta historia es lo de ideas fundamentales. Mirad, ya os dije, llevamos 6 o 7 años en esta historia, y si aquí, entre nosotros, tenemos nuestras cositas, imaginaros con la gente de Corea, que además ni te enteras de lo que te dicen, porque te lo dicen en coreano. O sea, el proceso de crear una nueva edición de ideas fundamentales que realmente recogiera, que es lo que se pretende, recoger lo esencial de nuestro movimiento para que a eso nos podamos agarrar, todos, y vayamos todos juntos y sepamos claro qué es lo que nos identifica. Y a partir de ahí, cada uno lo va haciendo realidad como puede en su sitio concreto, pero sabemos qué es lo que nos une. Hacer eso ha sido muy complicado, porque había muchas diferencias. El año pasado teníamos una reunión en Los Ángeles. Yo recuerdo estar llamando a Mariloli cuando estaba en el aeropuerto. Yo iba de verdad desesperanzado, triste, muy cansado, porque esto era en julio y estaba hasta el gorro del curso y de todo. Muy cansado, muy... Vamos, que no mandé esto a tomar, no, porque, en fin... Y de verdad, esa experiencia de aquellos 4 días de Los Ángeles, en la comisión, con esas perspectivas tan tristes que teníamos, de verdad. O sea, que tuvimos una reunión previa que decíamos, mirad, pues reconocemos que no somos capaces de sacar unas ideas fundamentales. Así estaba el patio. La experiencia de aquellos días, de cómo el espíritu sopló, de cómo fuimos capaces de dialogar, de cómo fuimos capaces de ceder. O sea, lo que va a salir como ideas fundamentales no es lo que yo habría escrito, pero es el resultado de todo. Es el resultado de todo. O sea, de verdad, la experiencia de que es posible el consenso, la cercanía, que es posible la comunión, que es posible... Yo cuando hablaba de esta gente en el pleno, cuando me informaba, yo hablaba y decía, y nosotros estamos aquí y los malos están diciendo esto. Ellos eran los malos. Y ahora, a través de todas estas historias, de verdad, son gente a la que quieres. Para mí ha sido una experiencia fuerte de cómo el espíritu va siendo capaz de construir y de crear comunión. Y entonces a mí yo veo muy claro que necesitamos rozarnos, necesitamos trabajar juntos. El roce pues implica fricción, pero si no hay fricción no hay movimiento. Y esto es ley física, si no hay fricción no hay movimiento. No podemos tener miedo a los roces y a las fricciones, porque es lo que nos va a permitir seguir caminando, a pesar de las diferencias. Porque hay muchas diferencias entre nosotros. Y hay diócesis más grandes, diócesis más chicas, con unos problemas, con otros. Señores, unidad en la diversidad y sentido de la responsabilidad. Mirad, si hay diócesis más grandes, pues que tomemos conciencia de que hemos sido muy afortunados porque el Señor ha estado grande con nosotros. Y son unos talentos que hemos recibido y los vamos a tener que rendir cuenta. Por lo tanto, no cuenta que si damos muchos cursillos, cuenta si estamos haciendo rendir nuestros talentos. Si son 10, 10. Y si son 2, 2. Y los que tengan más talento, que se sientan responsables de lo que tengan menos. Y si hay diócesis que tienen más capacidad, siéntanse responsables de las que tienen menos. Y si hay diócesis que tienen menos, sépanse acompañar y acudir a quien les pueda ayudar. Y vamos a ser capaces de abrir esa puerta y cruzarla juntos, porque nos demos cuenta de que realmente ese es el camino para vivir en comunión en nuestro movimiento. Una tercera y fundamental dimensión, paso de comunión con otro movimiento en la Iglesia, porque esto es más fácil, esto ya en nuestra diócesis. La comunión del movimiento de cursillo en la diócesis. Señores, somos movimiento diocesano, somos movimiento universal y somos movimiento
diocesano. Un poquito paranoia, pero tenemos que vivir con eso. Entonces tenemos que vivir en la diócesis. ¿Con qué modelo? Nosotros elegimos independiente o interdependiente. Nosotros elegimos cómo estamos en la diócesis. Para mí es muy claro, estamos en la diócesis absolutamente interdependientes de las demás realidades diocesanas, como iglesia, sabiéndonos parte de una misma cosa, compartiendo la misma experiencia fundante, que es el Señor. Y en la diócesis, compartiendo eso, pues nos encontramos con el obispo y nos encontramos con la parroquia. Y al que no le guste esto, pues que escriba al Papa Francisco a ver si se inventa otra cosa. Pero mientras no nos inventemos otra cosa, tenemos al obispo y tenemos que trabajar con él, y tenemos las parroquias porque son la realidad en donde se hace realidad la iglesia diocesana. Si queremos vivir en la diócesis con los demás, tenemos que vivir con el obispo, tenemos que vivir con los demás movimientos, tenemos que vivir en las estructuras diocesanas y tenemos que vivir con y en las parroquias. ¿Cómo? Os pinto el cuadro bonito. En una iglesia en la que poco a poco se van despertando pequeñas comunidades de laicos eclesiales que quieren vivir en comunidades significativas, abiertas a los demás, al servicio de los demás. Las parroquias necesariamente son los centros de referencia, pero en las parroquias hay diversidad de grupos, porque hay diversidad de carismas y diversidad de personas. Entonces en la parroquia te encuentras con tu grupo de Cáritas, tu grupo de formación, tu grupo de la adoración nocturna, la señora de las Marías de los Sagrarios, el grupo de cursillos y la comunión y liberación. Y conviven en la parroquia, que es el centro de referencia. Además, las parroquias están interconectadas. ¿Os acordáis que os lo decía antes? Lo decía también esta mañana don Raúl. Hay una realidad supradiocesana. ¿Por qué? Porque las parroquias se necesitan unas a otras. Ahora mismo hay parroquias que están en el mismo arciprestazgo y están separadas por miles de kilómetros. ¿Es así o no? No, eso ya en el cuadro que yo os pinto no es así. Todas están interconectadas y hay unos servicios supradiocesanos y hay actuaciones comunes de formación, de celebración, de acción caritativa, de acción evangelizadora, y ahí estaríamos nosotros porque hay una interconexión, y ahí estaríamos pues como cochino en el charco, perdón por la referencia veterinaria, porque estaríamos perfectamente integrados, conectados en las parroquias, primero a nivel personal, de una forma capilar. Y yo voy a mi parroquia y yo me presento al párroco, yo soy Pepito, yo soy del movimiento de cursillo, y que sepa usted que estoy trabajando en el movimiento de cursillo, que yo vendré aquí a colaborar en lo que pueda, pero que me ubique usted en el movimiento de cursillo, a nivel personal. Y luego tendremos nuestros grupos insertos en las parroquias, en las que podamos. Y nuestros grupos y nuestros ultrellas serán un grupo más en esa estructura parroquial. Y si podemos, tendremos enlaces en arciprestazgos o enlaces, digamos, de evangelización en determinadas arciprestazgos. Y tendremos presencia pues en los servicios transversales que se vayan ofreciendo a las distintas parroquias. Y colaboraremos con otros movimientos y con otros grupos. Y estaremos implicados pues en esos modelos de unidades pastorales o de equipos de pastoral que se van diseñando. Bonito, ¿verdad? Sí. Pero no es real, ¿no? No. Pero esto no me lo he inventado yo. Esto hay mucha gente sabia y leída y formada que está escribiendo, reflexionando, produciendo de que este es el modelo de la iglesia diocesana. De que este es el modelo de la iglesia diocesana. Y a mí me ha alegrado enormemente coger las propuestas del Sínodo de la Nueva Evangelización, 58 propuestas. Y la número 41 dice la nueva evangelización en la iglesia particular. Y el número 42 dice actividades pastorales integradas. Y el número 43 dice dones jerárquicos y carismas, parroquias y movimientos. Y el número 44 dice la nueva evangelización en la parroquia. Esto no es real todavía, pero si creemos
en esa pertenencia mutua, si creemos en la necesidad de los demás, si creemos que realmente todos tenemos que contribuir, si creemos que así podemos servir mejor a los hombres, señores, eso es nuestro ideal. Y en un cursillo, casi todos los que estáis aquí habéis ido a cursillo, ¿verdad? En un cursillo le decimos a la gente: necesitas para vivir un ideal que centre tu vida, que fomente tu voluntad. ¿Os acordáis de todas aquellas historias? Nosotros, para construir iglesia, necesitamos un ideal. Necesitamos un ideal. Y si creemos en esto, este es nuestro ideal. Y por esto nos empeñamos. Y por esto nos quemamos. Y por esto nos rompemos. Y no me vengáis con historias de que si mi cura no quiere, de que si mi obispo no quiere, de que... Iba a decir una barbaridad. Y no lo digo. Y que nosotros sabemos en dónde estamos. Y sabemos lo que estamos construyendo. Que nos dejan por aquí construimos. Que no nos dejan por aquí construimos. Porque sabemos a dónde queremos caminar. Y entonces, estando ahí, estaremos construyendo la comunión en la iglesia diocesana. Y estando ahí, podremos evangelizar en la iglesia diocesana. Y sería lo tercero, recuperar la dimensión evangelizadora en nuestra iglesia. Desde la comunión. Entendiendo, y eso también es muy importante, entendiendo que la evangelización es la tarea de toda la iglesia diocesana. De toda la iglesia diocesana. Que porque el mundo es complejo, porque los hombres son complejos, la evangelización tiene que dar respuesta a esa realidad compleja. Y la tiene que dar de muchas formas, en muchas dimensiones, en muchas facetas. Se necesita la contribución de muchas realidades eclesiales para hacer realidad la nueva evangelización. Nosotros estamos ahí. Y estamos ahí de una forma muy específica y muy importante. Porque estamos en el primer anuncio. Fijaros, de todo lo que nosotros podemos aportar, yo creo que hoy lo más importante es esa capacidad que tenemos de permitir, de posibilitar que las personas se encuentren con el Señor, que se produzcan procesos de conversión. O sea, nosotros aportamos otras muchas intuiciones valiosas: la reunión de grupo, la amistad, la presencia en los ambientes, el papel de los laicos. Todo eso son cosas nuestras y son cosas valiosas. Pero hoy en día, lo más importante que podemos aportar a la evangelización es precisamente ser esa punta de lanza. Yo recuerdo perfectamente en esta misma casa, en el año 2011, una reunión de delegados de apostolado seglar de toda España con don Fernando Sebastián, hablando de la nueva evangelización. Y claramente, claramente don Fernando dijo: la nueva evangelización es pasar de cristianos bautizados a cristianos convertidos. Necesitamos que se produzcan procesos de conversión. Necesitamos movimientos que produzcan choques, crisis de conversión. Y dijo, como el movimiento de Cursillo, con dos de estos. Yo os he dicho, llevo 8 años de delegado apostolado seglar en Córdoba. Creo que conozco algo de las realidades eclesiales que se mueven allí en Córdoba y algo de lo que se mueve en España. Yo no conozco ningún movimiento que tenga esa potencialidad que tenemos nosotros, el producir encuentros con el Señor. O sea, pensar el milagro que se produce en cada cursillo. Pensar lo que somos, no iba a decir lo que somos capaces de hacer, lo que el Señor hace a través de nosotros. Pensar en el milagro que vemos en cada cursillo. O sea, que la gente se encuentra con el Señor. Que a lo mejor nos hemos acostumbrado, pero que la gente se encuentre con el Señor, con las heridas y con las roturas que está llegando la gente a nuestros cursillos hoy. Eso es un milagro. Eso es algo grandioso. Y eso es algo que tenemos que aportar a nuestra iglesia diocesana. Y tenemos que aportar ese primer anuncio, que es esa posibilidad de que se encuentren con el Señor. Y estoy en lo que decía ayer María, que no es siempre el encuentro a través del sacramento, que Dios es más grande y más caminos tiene que solo la experiencia sacramental, que habrá
a quien en nuestro cursillo le posibilitemos el encuentro con el Señor a través de la experiencia sacramental, y habrá quien no, porque cada persona tiene su propio camino y el Señor es el que ha preparado ese camino para ellos. Y por supuesto, el amor del Señor es mucho más grande que lo que nosotros podamos restringirles en nuestro cursillo. O sea, nosotros estamos ahí posibilitando que las personas se encuentren con el amor de Dios. Y eso es esencial en la evangelización. Y tenemos que tener claro que eso es nuestra mayor aportación, nuestra identidad. Nuestra identidad. Nosotros somos evangelizadores de primer anuncio. Y eso es lo que tenemos que aportar a la diócesis. Pero señores, teniendo claro lo que somos, esto es lo específico nuestro. Y si el obispo me encarga luego que prepare las flores del paso de palio de la Virgen mía, pues si puede decirle que no, le dice que no, porque eso no es lo mío. Y si puede hacerle el favor, se lo hace. Pero lo mío es, yo estoy aquí, o yo lo que más puedo aportar es el primer anuncio. ¿Que puedo colaborar en otras cosas? Puedo, pero lo mío es el primer anuncio. Y todo lo que pueda moverme para llegar al primer anuncio. Y para eso, tener clara nuestra identidad y tener claras nuestras estructuras y nuestros responsables. Que para ofrecer, tenemos que llevarlo ofrecible. O sea, no podemos decir, oye, es que no nos conocen, es que no nos quieren. Vamos a ver, ¿qué es lo que no conocen o qué es lo que nos quieren? ¿El movimiento de cursillo o la realidad del movimiento de cursillos que ahora mismo hay en este sitio? O sea, lo que vamos a ofrecer depende de nosotros, de cómo tengamos claro nuestra identidad y de cómo estemos, de qué seamos como responsables en nuestras escuelas. Porque si estamos ahí, vamos a ver, nosotros iremos haciendo nuestra actuación evangelizadora en nuestro propio itinerario. Y siempre tendremos que nosotros, responsables de escuela, y nuestro grupo, estar implicados en los ambientes. Señores, nosotros somos responsables de escuela porque somos responsables en nuestros ambientes. Y si no somos responsables en nuestro ambiente, nos borramos. Nuestra primera responsabilidad es la personal en nuestros ambientes. Y en nuestros ambientes, en la gente del movimiento, estaremos contactando con la gente en el precursillo y estaremos llevando a la gente a nuestros cursillos y estaremos organizando nuestros grupos y acompañándolos en el poscursillo y iremos necesariamente siguiendo nuestro itinerario, pero lo podemos hacer además abiertos a otras realidades diocesanas. Lo podemos hacer abiertos a otras realidades diocesanas, apoyándonos en otros para discernir ambientes y trabajar en los ambientes. ¿Y por qué no vamos a recurrir a otros movimientos de iglesia que estén trabajando en determinados ambientes y colaborar con ellos y estar en los ambientes presentes con ellos? ¿Para qué? Para en un momento determinado acompañar a las personas hasta la experiencia del cursillo. Y estaremos con otras realidades colaborando en el precursillo, en todas las actividades de ir acercándonos a las personas. Y estaremos colaborando en el poscursillo. Porque fijaros, seremos conscientes de que nosotros tenemos algo muy valioso que ofrecer a la diócesis, a la parroquia, a los movimientos. Nosotros tenemos algo valioso que ofrecer. Y tenemos que ofrecerlo bien, o sea, con cuidado, sin prepotencia, con cuidado con los triunfalismos que decía Yernel, cuidado con sentir que vamos a arreglarle la papeleta al obispo o a la parroquia. Vamos a ofrecer sencilla y humildemente nuestra posibilidad de ayuda, nuestra posibilidad de actuar en el primer anuncio. Pero vamos a ofrecerlo, os decía, bien, acordaros, que no nos digan, oye, ¿tú cómo te presentas aquí con este vestido? Tú ven a presentarme el movimiento cursillo con el vestido de gala. O sea, que cuando vayamos a presentar el movimiento tengamos claro lo que estamos presentando y vayamos con la conciencia clara de lo que vamos a presentar. PowerPoint y vídeos y páginas web y folletitos y toda esa historia que llevamos a las parroquias, pues muy bien, todo lo que podamos. Pero quien va a presentar el movimiento cursillo son las personas, somos nosotros. Y de nosotros depende cómo nos vean. No nos conocen o nos conocen mal. Señores, antes de quejarnos de fuera, vamos a mirarnos a nosotros mismos, a ver qué es lo que estamos ofreciendo.
a ver cómo nos estamos presentando, a ver qué estamos presentando del movimiento. Y así tendremos algo que ofrecer, pero también necesitaremos algo de los demás. Y creo que esto es también muy importante. O sea, necesitamos a los demás, necesitamos a las parroquias, necesitamos a los grupos, necesitamos a los movimientos, para dar continuidad a nuestra tarea en el poscursillo. O sea, yo creo que necesitamos que nos ayuden a dar vida a nuestros grupos. Yo no sé cómo funciona vuestro poscursillo, pero yo creo que toda la ayuda que podamos recibir por el poscursillo es poca. De grupos, de movimientos, de parroquias. Necesitamos que hoy día, necesitamos que nuestros grupos sean comunidades de referencia. Y todo lo que podamos coger de los demás para que sean comunidades de referencia, vamos a pedirlo. Y vamos a pedir que nos ayuden. Y vamos a pedir entonces también que nos ayuden para actuar en los ambientes. Y vamos a implicarnos con todas las iniciativas que podamos para colaborar con los demás, para actuar en los ambientes. Termino. Mirad, yo creo que estamos en un momento en el que lo primero que tenemos que hacer, como decía al principio, es pararnos a pensar. Pararnos a pensar en cómo estamos como movimiento de cursillos, como movimiento, como iglesia, cómo estamos en nuestra diócesis, cómo estamos articulados, cómo nos creemos o no nos creemos como iglesia, cómo nos vemos, qué posibilidades tenemos en nuestra realidad concreta. Tenemos que pararnos a discernir cómo podemos ser iglesia. Y eso sería lo primero. Lo segundo sería buscar medios para hacer eso que queramos hacer. Si tomamos conciencia de que tenemos un camino que recorrer, construyéndonos como iglesia y construyendo la iglesia, vamos a decir, bien, ¿qué tenemos que hacer? Y fijaros, os voy a dar la receta. Por lo que nos gusta a nosotros la receta y que nos digan lo que tenemos. Es muy sencilla, es antiguilla, pero funciona. Se llama ora et labora. Lo que tenemos que hacer para hacer realidad construirnos como iglesia y construir la iglesia es primero rezar. Rezar, poner esto ante el Señor y pedirle al Señor que nos capacite y que nos ilumine. Y vivir esto, como os decía al principio, desde la presencia del Señor. Lo primero, poner esto en manos del Señor. Rezar profunda e intensamente para que el Señor nos ilumine y nos capacite. Y lo segundo, trabajar. Trabajar. Esto exige trabajo. Esto exige que organicemos nuestras escuelas para trabajar. Esto exige que trabajemos con creatividad, que trabajemos con sensatez, que trabajemos en equipo, que trabajemos aprendiendo de las técnicas de trabajo del mundo, o sea, que en ese sentido nos humanicemos. Parece que eso de los planes y de los proyectos, eso no sirve, ¿no? O sea, es que parece que o eres santo o eres eficaz. ¿Cómo? No podemos ser santos eficaces. O sea, vamos a aprender a trabajar en nuestra escuela. ¿Para qué? Para que lleguemos a todos los sitios donde podamos llegar. Os repito, trabajar, dedicar gente, tiempo, esfuerzo para que esto se haga realidad. El mismo tiempo y esfuerzo que le dedicamos a nuestras actividades, digamos, particulares de precursillo. Sí creemos en esta realidad. Y mirad, lo último y lo más importante. Yo pienso que el movimiento de cursillos, cuando inventó esta historia, que el Espíritu Santo, cuando inventó esta historia del movimiento de cursillos, estaba pensando en la nueva evangelización. Y nos ha dado pues 40, 50 años para que vayamos espabilando, para que vayamos dándonos cuenta de lo que somos y de lo que podemos aportar. Porque este es nuestro momento. Si vosotros cogéis lo que se escribe de la nueva evangelización, ¿qué leéis? Encuentro con el Señor, primer anuncio, conversión, testimonio, presencia en los ambientes. Están hablando de nosotros.
el Espíritu Santo pensó Cursillo para este momento. Yo creo que para nosotros está sonando el despertador. Está sonando el despertador para que nos despertemos a una forma nueva de ser movimiento de Cursillos en la Iglesia. Y le está sonando, no nos está sonando a nosotros solos, de eso está bien cierto. Le está sonando a otras muchas realidades de Iglesia. Está sonando el despertador. Para nosotros ha sonado. ¿Queréis levantar? Porque esa es la pregunta clave, la última y la más importante. ¿Queremos? ¿Queremos hacer esto realidad? Porque yo sí quiero. Yo no quiero que esto se quede en papeles bonitos, en palabras bonitas. Yo de verdad, desde lo más profundo de mi corazón, creo que esto es posible. Yo creo que realmente estamos llamados en este momento concreto a hacer una aportación grandiosa en la evangelización, sabiendo que el camino no es fácil, que en el camino está la dificultad y la cruz, como nos han dicho, lo sabemos, pero creo que es posible, porque creo y quiero creer, y es lo más importante, que yo y vosotros podemos seguir bebiendo de la fuente y podemos seguir recreándonos y llenándonos del amor de Dios, que es lo único que va a hacer posible esto. Y creo y quiero creer que con vosotros y con otra mucha gente podemos de verdad construir una iglesia nueva. E ir haciendo que caigan las fichas del dominó, ir haciendo que se resquebraje el hielo, ir haciendo que aparezcan los brotes de los que se nos hablaba. Yo de verdad creo que hoy resuena fuerte para nosotros lo que vamos a escuchar después en el Evangelio y anunciar la buena noticia a toda la creación.